Les pregunto lo que deben de saber. No hay nada que sea de la letra pequeñita, es todo lo que les hemos enseñado. Entonces, para que se descarguen ese tema y no estén preocupados, no les vamos a preguntar esos numeritos que aparecen. Hay cosas trascendentales que vamos a reforzar y que sí, hay cosas que tienen que saber. Pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que conocer cuál es la prevalencia de sobrepeso, de obesidad, por ejemplo, en el país. Eso tienen que saber. O algunos hábitos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuál es la prevalencia de fumar, por ejemplo, de comer una fruta, 2 frutas, 3 frutas a la semana. Eso sí tienen que saber porque eso es parte de su carrera. Entonces es información que deben de manejar. Y yo me esfuerzo, como van a ver, de traer la información, la última información. Por eso que mis transparencias no son iguales a las de los otros años. Ustedes van a revisar, no es lo mismo. Hay siempre variaciones. ¿Para qué? Para que ustedes también estén actualizados. Pues, ¿no? Y en razón a ello también los temas de exposición se los cambiamos. ¿Dependiendo de qué? Del momento epidemiológico. Entonces ahorita el momento epidemiológico, estamos con tosferina, tienen que saber tosferina. Y ahí, hablando de tosferina, no se olviden de los conceptos epidemiológicos, porque le preguntan, ¿y qué comportamiento tiene la tosferina? Y dicen estacional. La tosferina no tiene comportamiento estacional, ese dicho. ¿Tiene comportamiento? Sí. ¿Qué comportamiento tiene la tosferina? Y eso lo hemos revisado en las primeras clases y lo hemos revisado también cuando hemos comenzado a repetir nuevamente en estudios de brote, cuando hemos hablado de endemia, epidemia, comportamiento cíclico, comportamiento estacional. Entonces, esta enfermedad llamada tosferina tiene comportamiento cíclico, les dijimos. No tiene que ver con la estación, tiene que ver con el acúmulo de susceptibles. Por eso que se presentan cada 3, cada 5 años brotes. ¿Por qué? Porque se acumulan los susceptibles. Al acumularse los susceptibles, hay una persona enferma, hace que esos susceptibles se contagien y se produzca el brote. Cuando han hecho ustedes también el análisis de tosferina, han visto de que los más afectados serán los pequeñitos, ¿no? No es que ellos sean más susceptibles, sino que los adultos, que somos los que contagiamos, hacemos una enfermedad menos severa que se nos pasa tosiendo, pues, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes que tengan en cuenta. Y les hago este comentario para que vean de que en el país todavía ya van viendo en el tema de transición epidemiológica coexisten enfermedades no transmisibles como esta que nos está preocupando y que seguro que en el verano nos va a preocupar dengue, y las enfermedades no transmisibles que son las que vamos a revisar. Ya esa es la temática, ya les dije, la transición demográfica, epidemiológica. Vamos a hablar algunos aspectos de las enfermedades no transmisibles, y estas son las enfermedades no transmisibles más frecuentes. Las cardiovasculares primero, cáncer, enfermedad respiratoria crónica y luego diabetes mellitus. ¿En razón a qué? En razón a la proporción de personas que afectan y que les produce también muerte, pues, ¿no? Años de vida potencialmente perdidos, años de vida vividos con discapacidad, que son indicadores que también los conversamos en su momento. Bien, entonces, acá para remarcar algunos aspectos, que el proceso es un proceso de ruptura de la continuidad del curso del movimiento de la población. Para que recuerden también, creo que cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, hablamos de vigilancia demográfica, tiene que ver con la vigilancia demográfica, con la vigilancia epidemiológica y con la vigilancia de los servicios, dijimos, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de vigilancia demográfica, dijimos que la dinámica poblacional tiene que ver fundamentalmente, no solo con ellos, ¿no? Fundamentalmente con 2 indicadores: la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y en razón a ello se van a estructurar las poblaciones. Obviamente, adicionalmente a ello, el proceso de migración, ¿no? Y los desastres que pueden ser generados por el ser humano, como por ejemplo las guerras, ¿no? Puede alterar de manera sustancial, o las epidemias que producen muertes en cantidades elevadas, puede alterar la
estructura o la estructura poblacional. Pero fundamentalmente es la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad las que explican el comportamiento de las poblaciones. Y es el tiempo que transcurre, como dice acá, y justo lo que les decía, dos indicadores, es el tiempo, la transición demográfica es el tiempo que transcurre para que las tasas de mortalidad y natalidad se estabilicen. Y ese proceso va a estar influenciado por una serie de condiciones. Pues, ¿no? Ejemplo, el acceso al agua, ejemplo, la vacunación, ejemplo, el aumento del nivel educativo, ejemplo, el empoderamiento de la mujer. ¿Por qué el empoderamiento de la mujer? Que la mujer que trabaja, porque ya la mujer no va a querer tener los hijos que tenía antes. Entonces va a repercutir sobre la tasa de natalidad, evidentemente. Y lo otro que les he dicho, la vacunación, el saneamiento, la mejora en la educación, va a impactar en el tema de la tasa de mortalidad. Entonces, en la medida como se comporte la natalidad y la mortalidad, se va a ir configurando este proceso de transición demográfica. Esa transición demográfica va a condicionar unas características de la población que va a hacer de que aparezcan, pues, o que aparezcan en el caso nuestro y en otros países más desarrollados, que las enfermedades no transmisibles reemplacen a las enfermedades transmisibles. Eso es en resumen lo que está escrito ahí. Ya ustedes leen con detenimiento, pues no les voy a ir indicando cada una de esas cosas, yo les hago el comentario. Y acá están los indicadores, ¿no? Les decía, tasa de mortalidad y tasa de natalidad fundamentalmente. Esto de acá se va a traducir en que la esperanza de vida va a ir mejorando. Y si al mejorar la esperanza de vida y al reducirse la tasa de natalidad, lo que va a ocurrir es de que las poblaciones de edades mayores comiencen a incrementar y las poblaciones jóvenes comiencen a disminuir. Y eso explica el proceso de transición demográfica que va a traer asociado a los cambios en los temas de morbilidad y mortalidad. Ahí está, creo que lo que ya les comenté también, qué factores intervienen en el proceso de transición demográfica, el avance científico y tecnológico, vacunas, yo les decía, uno de los avances científicos fundamentales, la vacunación. Entonces eso hace que los niños ya no se mueran pues tan prontamente, no haya una tasa de mortalidad infantil elevada y por lo tanto lleguen a edades mayores. También la habitación de áreas para asentamientos humanos que hace que tengan pues condiciones mínimas de salubridad. La rapidez y diversificación de las vías de comunicación, el éxito en la prevención, tratamiento y control de las enfermedades, sobre todo las enfermedades transmisibles, el proceso de urbanización y el mejoramiento de las condiciones socioculturales, que ya les hemos ido comentando. Esto es la famosa transición demográfica. Y lo que estamos viendo acá son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Entonces, la transición demográfica ha pasado por 5 estadios. Un estadio en el cual, y aquí están los datos, ¿no? Donde la tasa de natalidad fue alta y la tasa de mortalidad fue alta, ¿no? Miren, tasas de mortalidad alta y tasas de natalidad altas. Eso ha hecho de que se configure una población, una pirámide poblacional con estas características, donde la base es ancha y la cúspide pequeña. Esta base ancha traduce poblaciones jóvenes, pues, ¿no? Las poblaciones jóvenes. Y ahí la población está estable, ¿por qué? Porque se mueren muchos y nacen muchos, entonces hay una estabilidad. Y un crecimiento y un incremento pequeño. Eso es lo que ocurre en esta primera fase, en este primer estadio de la transición demográfica. Luego, como ven ustedes, primero va a disminuir la mortalidad. Primero disminuye la mortalidad, ¿no? Pues acá. Primero disminuye la mortalidad, pero la tasa de natalidad se mantiene alta. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Tasa de natalidad
alta, se mantiene alta, mientras que la mortalidad disminuye rápidamente. ¿Eso que va a condicionar? Esto de acá, que aumente la población. Es un incremento de la población. ¿Por qué? Porque nacen muchos y mueren menos. Si nacen muchos y mueren menos, va a aumentar la población. Ese es el estadio 2. Y la configuración de la población va a ser así. Luego tenemos el estadio 3, donde sigue descendiendo, estadio 3, sigue descendiendo la tasa de natalidad. Hay un descenso más lento, pero hay un descenso más lento de la tasa de mortalidad. Y va a haber un incremento menor de la población. Y se va a configurar este tipo de pirámide, donde ya van apareciendo poblaciones adultas en mayor número. Luego el estadio 4, ya la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son pequeñas, ¿ya? Estadio 4. Entonces la gente va viviendo más y ya van naciendo menos. Como viven más, miren cómo se va acumulando la población adulta y va disminuyendo la población joven. Porque la pirámide está estructurada así, acá grupos quinquenales de 0 a 5, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, cada uno de esos. O sea, los elementos de la pirámide están constituidos por grupos quinquenales. El primer grupo quinquenal es de 0 a 4 años. Y eso es lo que nos están... Y acá están los mayores pues de 80. Los mayores de 80. Y miren cómo, de acuerdo a la transición demográfica y a cómo se comporta la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, cómo se va comportando y cómo se va constituyendo la pirámide poblacional. Y luego ya en el estadio 5 tenemos el comportamiento de la tasa de natalidad. Se dice, no sabemos qué pasará, pues no dice con la tasa de natalidad. ¿Seguirá disminuyendo o de repente ocurre de que se va a incrementar? Pero de lo que sí estamos seguros de que la tasa de mortalidad va a disminuir. ¿Y eso qué va a condicionar? Que la población sea así. Y esto, no sé si les comenté a ustedes, tiene trascendencia, yo les decía, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de las especialidades que quieren hacer ustedes. Miren qué grupos etarios van a atender ustedes ya. Pediatría casi tiene, el grupo pediátrico que está por acá, casi tiene la misma proporción que el grupo de adultos. Entonces ya vamos viendo que pediatría no va a ser tan, yo les comentaba, ¿no? Ya va a ser las especialidades que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles, cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, ese tipo de enfermedades. Y alguien me decía, profesor, ¿y también la cirugía estética? Me decían, sí, también, pues, ¿no? Porque como van a vivir más, van a querer estar, no solo las mujeres, seguramente los hombres también vamos a querer estar regios, pues, ¿no? Entonces vamos a ir al cirujano o a la cirugía estética, ¿no? Entonces, y la otra cosa tiene connotación desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha población menor de 15 años y mucha población mayor de 65 años, este grupo de acá va a reducirse. Y esos son los que mantienen a esa población, porque es la población económicamente activa. Entonces, si la población económicamente activa se reduce y los que no producen se incrementan, van a haber problemas, pues. Y eso es lo que ocurre ya en los países desarrollados. Francia, por ejemplo, están en la pelea, pues, de que quieren subir 5 años la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque no hay recursos ya para que se pueda atender a estas poblaciones. Entonces, la razón de dependencia va a ir incrementándose. Van a haber más personas dependientes. También genera un problema económico, pues, ¿no? Entonces, miren todo lo que tiene que ver. Si ustedes ven desde esa perspectiva la epidemiología, tiene importancia. Si lo ven, sí, subió, bajó, ya, está bien. ¿No? De verdad que no tiene pues importancia. Y eso es lo que les hemos dado a lo largo de todo, y todos los años les damos esa perspectiva. La perspectiva no de ver, ¿por qué? Porque después se confunde la epidemiología cuando uno lo hace tan numérico y de curvas, se convierte en lo que el estudiante dice, voy a presentar la estadística.
Claro, la estadística es eso, pues no es si sube, baja, pero la epidemiología explica por qué se comporta así y tiene que ver con este famoso fenómeno de transición demográfica. Y esto va a impactar, como ya les he dicho, en el tema de la transición epidemiológica. Esto para que tengan en cuenta cuál es la tasa bruta de mortalidad en el país. Eso también, la tasa bruta de mortalidad está referida al número de hijos o al número de nacimientos por cada 1000 habitantes. Entonces, ¿cómo se calcula? Dividiendo el número de nacidos vivos entre la población total. Eso mide la tasa bruta de mortalidad. Perdón, estoy confundiendo. La tasa bruta de mortalidad mide el riesgo de morir, pues, ¿no? El riesgo de morir. Yo me estoy equivocando con esta de acá. Tasa bruta de natalidad. ¿Ya? La tasa bruta de natalidad mide el número de hijos o el número de nacimientos por cada 1000 habitantes. ¿Qué es diferente a la tasa global de fecundidad? La tasa global de fecundidad nos dice cuál es la probabilidad que tiene una mujer en edad fértil de tener hijos. Y en el país está, miren, estamos en 1.8. O sea, todas las señoritas que están acá, la probabilidad que tienen es de tener, valga la redundancia, es de tener 2 hijos a lo largo de su etapa reproductiva. Eso no quiere decir que cada una de ustedes va a tener 2, ¿no? Seguramente una tendrá 3, otra tendrá 2, otra tendrá 1, otra no tendrá ninguno. Pero la tasa global de fecundidad es la probabilidad que tienen las mujeres de tener hijos durante su etapa de edad fértil. Entonces, ¿cómo calculamos? Calculamos los nacimientos sobre las mujeres en edad fértil. En el país, miren, estamos en 1.8. ¿Por qué le pongo énfasis en 1.8? Porque estamos yendo al comportamiento de los países europeos, donde ya está ocurriendo de que solamente nacen para reemplazar a los que se mueren. Entonces ya están en la tasa de reemplazo, nada más, ¿no? Y eso, como yo les digo, tiene implicancias no solamente desde el punto de vista económico, tiene implicancias hasta yo diría desde el punto de vista de la defensa de un país. Porque cuando hay guerra, ¿quiénes van? No van los niños ni los viejitos, ¿cierto? Van los jóvenes. Y si hay pocos jóvenes, o sea, todas esas cosas se van viendo. Y las mujeres no quieren tener hijos, ya les he comentado por qué. Pues no, porque están empoderadas, porque tienen que desarrollarse profesionalmente. Dicen que incluso tiene una connotación económica, porque no es económico tener un hijo desde el punto de vista económico, ¿no? Todo eso. Entonces, hay cosas importantes que tenemos que reflexionar en relación a este tema. Entonces, en el país es la tasa bruta de natalidad, 16 por 1000, mientras que la tasa global de fecundidad es 1.8. 1.8 hijos por mujer, sería, pues, ¿no? Por mujer en edad fértil. Bueno, esto siempre se voltea. Bueno, esto era para decirles de que las etapas de la transición y que en el país estamos en este punto. Estas son las pirámides que se constituyen, dependiendo cómo van predominando los grupos quinquenales. Yo les decía, así se construye, ¿no? Esta franjita de acá, de 0 a 4, este es el grupo de niños de 0 a 4, de 5 a 9 y así sucesivamente. Entonces, les decía, al inicio la población ha sido así, predominantemente joven. Luego de ahí han ido aumentando este grupo de personas, pero ya luego comienza a incrementar este grupo de personas. Y van dándoles nombres, pues los demógrafos dicen pirámide progresiva en forma de pagoda, pirámide regresiva en forma de bulbo, pirámide estancada en forma de campana. Y ahí está, que es una pirámide progresiva, indica una estructura poblacional eminentemente joven con perspectiva de crecimiento. En cambio, una pirámide regresiva es más ancha en los grupos superiores que en la base debido al descenso de la natalidad y el envejecimiento continuo de su población. Y la pirámide estancada y equilibrio entre todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantiene sin variaciones. Entonces, cuando ustedes quieren explicar esto, se van a la transición demográfica y dicen, ¿cómo es la natalidad y la mortalidad? Era así, pues por eso se comporta de esta manera. Luego,
¿qué descendió primero? Desciende primero la mortalidad y se mantiene alta la natalidad. Después, ¿qué sucede? Van disminuyendo ambos. Luego, ¿qué ocurre? Que ya la natalidad y la mortalidad es la misma, entonces llegamos a una estructuración. Y el país, ya esta también se volteó. Esto era para mostrarles cómo ha ido desde el año, creo que lo vamos a cambiar, a ver si se puede. Listo, ya, ahora sí. Entonces les decía, esto es para que vean cómo ha ido pues, la transición demográfica en el país. La población en los años 70 era así, miren, y luego ha ido cambiando y ya estamos teniendo esta forma. Y seguramente ya más adelante vamos a tener la forma donde ya esto va a estar aún menos y acá va a aumentar. Y esto de acá va a disminuir pues de manera sustancial. Entonces en el país también se ha dado la transición, la famosa transición demográfica. Claro, en los años que yo estudiaba, así era la población. Entonces yo quería ser pediatra. Pese a que a mí no me enseñaron, pero a mí me gustaba la pediatría. Pero coincidentemente, miren, así. Igual que yo les digo, por ejemplo, una carrera que la perspectiva, o sea, ginecobstetra, por ejemplo, también ya no se va a dedicar a ver a las mujeres que están en riesgo de embarazo, sino lo que va a trabajar ya es el tema de fertilidad. Por eso han aparecido pues todas las clínicas de fertilidad. Entonces va cambiando también la perspectiva de las especialidades que tenemos, teniendo en cuenta cómo se comporta la dinámica poblacional. Bien, entonces terminamos con lo que es transición demográfica y vamos a hablar de la transición epidemiológica. Entonces, estos señores trataron de analizar hace más de 2 décadas las implicancias de la transición demográfica y económica en la salud. Lo que estamos haciendo nosotros, estos señores ya lo hicieron hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de la transición demográfica? Y en el año 69, Frederiksen propuso que los patrones de mortalidad, morbilidad, fertilidad y la organización de los servicios de salud ocurrían en estrecha relación con procesos económicos, configurando una transición epidemiológica en 4 etapas. Entonces este señor nos dijo que la transición epidemiológica ocurría en 4 etapas. La tradicional, la transición temprana, la transición tardía y la transición moderna. ¿En razón a qué? A la mortalidad y a la natalidad también. Y luego apareció este señor. Este señor es el que plantea o acuña el término de transición epidemiológica. Y así abre una nueva y verdadera reconceptualización sobre la dinámica del cambio y las causas de la muerte en las poblaciones. Entonces, ¿quién es el que inicia este proceso o introduce este concepto de transición epidemiológica? Es este señor Omran en 1971, que tiene varias críticas, pues, ¿no? Se plantean varias críticas, que no viene ya cuando ustedes hagan la maestría. Cualquier maestría tiene epidemiología, cualquiera tiene como curso obligado epidemiología, y ahí seguramente van a comenzar ya a ver qué cuestionamientos tiene la teoría de la transición epidemiológica planteada por Omran. Ahora nos toca saber nomás que este señor fue el que inició, fue el que planteó este término de transición epidemiológica. ¿Y qué decía? Que la transición epidemiológica se enfoca en los complejos cambios en los perfiles de salud y enfermedad. ¿Relacionado con qué? Con los determinantes demográficos, socioeconómicos, ecobiológicos y sus consecuencias en varios grupos poblacionales. Entonces, él decía, hay cambios en los perfiles de salud y enfermedad, pero estos cambios tienen que ver con estos
determinantes demográficos, ¿no? Que ya los hemos visto, socioeconómicos, ecobiológicos, y que se van a traducir en cambios en el perfil de la salud y enfermedad. ¿Y qué es finalmente la transición epidemiológica? Es el proceso por el cual se pasa de niveles de mortalidad elevados por enfermedades infecciosas a otras donde la mortalidad se reduce notablemente por enfermedades infecciosas y las enfermedades degenerativas son las principales causas de muerte. O sea, la transición epidemiológica es pasar de altas tasas de morbimortalidad de enfermedades transmisibles a un proceso en el cual las que predominan son las enfermedades no transmisibles, o las que explican la morbimortalidad son las enfermedades transmisibles, no transmisibles. Entonces, pasar de la presencia, dicho de manera más simple, pasar de enfermedades no transmisibles a enfermedades transmisibles, eso se llama transición epidemiológica. Como se los estoy diciendo, no es tan simple, no hay fenómenos complejos. Y yo les decía, en el país, ustedes van viendo, ¿no? Están juntos, o se dan un proceso peculiar en nuestro país, donde coexisten enfermedades transmisibles con enfermedades no transmisibles, ¿no? Como yo les digo, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de cáncer, y también estamos hablando de dengue, estamos hablando de tosferina, estamos hablando de malaria. En los países desarrollados, sí, las enfermedades no transmisibles reemplazaron a las enfermedades transmisibles. Aunque ahora, con este tema complicado de los antivacunas, vamos teniendo brotes de enfermedades transmisibles en países donde no existían. En Estados Unidos, sarampión, hay sarampión. Entonces ya nosotros tenemos que cuidarnos ahora. Para ir a Estados Unidos hay que ir vacunados, si no vamos a venir con sarampión. Y los casos que hemos tenido importados han venido de fuera. Ahora pues hace, 3 semanas hemos tenido un caso importado de sarampión de un niño que venía del extranjero y que había estado en contacto con un familiar que había tenido sarampión. Y ahí funcionó esto que les dijimos, el famoso Reglamento Sanitario Internacional. ¿Por qué? Porque de ese país de donde salía el niño, como detectaron que había estado en contacto, comunicaron al país que estaba llegando un niño con esa enfermedad. O mejor dicho, no con esa enfermedad, que estaba llegando un niño que había estado en contacto, un niño no vacunado que había estado en contacto con un niño que había hecho enfermedad. Entonces ellos también ahora están teniendo esos problemas, ¿no? Antes no, ya no tenían problemas de enfermedades transmisibles, solo problemas de enfermedades no transmisibles. Nosotros, como les digo, tenemos diarrea, tenemos infección respiratoria, sincicial respiratorio, influenza A, dengue, malaria, y asociado a eso, las enfermedades no transmisibles. Y acá para recordarles que las enfermedades no transmisibles se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección, y dice principalmente por una infección aguda, porque habrá alguna enfermedad no transmisible producida por una infección aguda. Sí, ¿no? Hay enfermedades que tienen una génesis producida por un virus, por ejemplo, el cáncer de hígado, ¿no? Tiene que ver con el virus de la hepatitis. El cáncer de estómago tiene que ver con el Helicobacter pylori, ¿cierto? El cáncer de cervix tiene que ver con el papiloma humano. Entonces, por eso dice acá que eso no son causadas principalmente, ¿no? O sea, no cierra la puerta, y que dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo, y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Ese es el problema de las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades transmisibles las tratamos y se recuperan. Una vez recuperado, ya no van a haber secuelas. El problema de las enfermedades no transmisibles es que producen secuelas. Y al producir secuelas van a crear necesidades de tratamiento y cuidados a largo plazo. Entonces se convierte en una carga también económica para los países. Pues tiene también sus implicancias desde el punto de vista económico. Y ahí los establecimientos tienen que ir adaptándose, pues, ¿no? Tienen que ir adaptándose.
Cuando vayan a los hospitales y todavía no han ido, van a ver ustedes ahora que la mayoría de los pacientes son pacientes de la tercera edad. Lo cual no era en mi época, ¿no? En mi época uno llegaba a la emergencia y no había ese tipo. Ahora uno llega a la emergencia y yo diría el 80% son personas de la tercera edad. Que tienen patología compleja, pues, ¿no? Porque tienen enfermedades no transmisibles, asociado a ello la serie de complicaciones que produce. Y según este diccionario epidemiológico, dice enfermedad para la cual falta evidencia de que la transmisión de un individuo a otro sea posible por contagio, un vector, herencia o herencia biológica. Entonces nos deja ahí con la duda. Falta evidencia, dice, no cerremos la puerta. De repente cuando ustedes estén más adelante ya van a ver evidencias de que las enfermedades no transmisibles tienen que ver también, porque se puede transmitir pues, de una persona a otra, cuando analicemos el tema de la herencia, ¿no? De repente se llegará a ese punto. Recordarles de que estos cuatro problemas referidas a las enfermedades no transmisibles representan el 80% de todas las muertes prematuras. Entonces, cuando hablamos de muertes prematuras nos referimos a las muertes que ocurren antes de que la persona cumpla la edad en la cual debía morir, pues, ¿no? O sea, y ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo sé yo cuándo tenía que morir? Ah, la expectativa de vida. Pues dice, la expectativa de vida en el país es de 73 años. Se murió a los 50, eso es una muerte prematura, pues, ¿no? Entonces, el referente para decir que es una muerte prematura es la expectativa de vida. Y ahí tenemos la enfermedad cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares, porque son muchas, varias. Luego, en segundo lugar, tenemos el cáncer, luego las enfermedades respiratorias crónicas y luego la diabetes. ¿No? Ya vimos, miren, enfermedades cardiovasculares, si ustedes recuerden lo que vimos en cambio climático, cómo el calor extremo tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Y les hemos explicado incluso por qué el calor extremo podría estar asociada a enfermedad cardiovascular. Dentro de las enfermedades no transmisibles también les hablamos de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Asociada al tema de el calor, las olas de calor. Entonces el cambio climático también pues, va a influir. De ahí la preocupación. Luego decía el cáncer, luego las enfermedades respiratorias y luego la diabetes, que vamos a ver todas las complicaciones que produce. Estas representan el 80% de las muertes prematuras. Acá, información ya del año 2021. Eso también les pido, ¿ya? O sea, para fines de la evaluación, guíense por lo que les estamos enseñando. ¿Por qué? Porque a veces ustedes leen y dicen, encuentran otra cifra. Por decir muertes, les estoy poniendo un ejemplo, no les voy a decir cuántas muertes ocurrieron en las Américas en el 2021, no les voy a poner eso porque no tiene sentido, ¿no? O sea, ustedes lo que tienen que saber es de que ocurre un número importante de muertes, pues. Pero no lo voy a decir 9.200.000, no, 9.250.000, no tiene sentido. Entonces, pero ¿qué mensaje les quiero dar? Es de que dependiendo de la fuente van a encontrar valores diferentes. Entonces, de ahí que no es que a veces uno lee y dice, pues el profesor dijo 9.200.000 y yo he leído que son 12 millones. Entonces ahí la pregunta es cuál es la fuente. Porque así varía, dependiendo la fuente y el año. Entonces yo les estoy trayendo información del año 2021 y acá está la referencia, ¿no? Que dice enfermedades no transmisibles, un vistazo del año 2025. ¿Ya? Entonces esa información la he sacado de ahí. Entonces esta es la cantidad de muertes que ocurren, 9.200.000 muertes. De estas, miren, el 65% de las muertes, eso por ejemplo sí tienen que saber, ¿no? ¿Qué proporción de las muertes son por enfermedades no transmisibles? El 65%. Casi 2/3 partes de las muertes son atribuibles a enfermedades no transmisibles. Las otras son por enfermedades transmisibles. Antes era lo inverso, pues, ¿no? Antes seguramente el 80% eran por enfermedades transmisibles y el 20% por no transmisibles.
En este proceso de transición, lo que está ocurriendo ahora que de todas estas muertes, el 65% son por enfermedades no transmisibles. Y esto es lo que les decía, muertes prematuras. O sea, antes de que cumpla la edad, dice, a los 70 años tiene que morirse la gente. Pero no, producto de estas enfermedades no transmisibles, el 38% se muere antes de cumplir los 70 años. Y eso significa 2.300.000 muertes prematuras. Y si calculamos este indicador de muertes prematuras, también se los dije en una clase, se llama años de vida potencialmente perdidos. Le dije, ¿no? Los años de vida potencialmente perdidos. Si una persona tiene que vivir 70 y murió a los 50, ¿cuántos años perdió de vida? 20 años. Y así vamos sumando y se obtiene ese indicador. Ya 38% representan las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. O sea, de estos 6 millones, 2.3 millones se han muerto antes de cumplir los 70 años. Esta es la tasa de mortalidad, el comportamiento, para que vean cómo ha ido comportando. La información dice, y sí, pues, ¿no?, de que la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles en la región de las Américas ha ido disminuyendo. Ha disminuido de manera similar en hombres y mujeres, y esto que he puesto en el circulito es en ambos sexos, ha reducido en 16.2%. Se ha reducido en 16.2%. ¿Con respecto a qué? A este año, pues, ¿no? Al año 2000. En 20 años se ha reducido en 16.2%. Esto también, muertes por enfermedades no transmisibles en la región de las Américas el año 2021. ¿Qué tenemos que recordar? Que las enfermedades no transmisibles más frecuentes son las cardiovasculares, que representan el 34.5%. Luego, en segundo lugar, cáncer. En tercer lugar, las enfermedades respiratorias crónicas. En cuarto lugar, la diabetes. Perdón, en tercer lugar sería la diabetes y en cuarto lugar, las enfermedades respiratorias. Aunque ahí están más o menos. Yo les mostré el anterior y era primero enfermedades respiratorias y después diabetes, ¿no? Así cambia. Entonces, lo que hay que saber, sí, pues cuál es la más frecuente. Y también hay otras enfermedades no transmisibles. Y ahí están incluyendo, por ejemplo, dentro de esas otras enfermedades no transmisibles, el famoso suicidio, ¿no? También esto para que vean cómo ha ido comportándose la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y cuál es la proyección para el año 2022. Ya, esto es la proyección para el año 2022 y 2025, ¿no? Y la meta, que es lo que estamos queriendo. O sea, acá lo que nos están diciendo, queremos llegar para el año 2025, que no creo que lo lleguemos, a 9.5 y probablemente vamos a llegar a 13.4, ¿no? No vamos a llegar a la meta que es 9.5. Eso es lo que nos trata de decir esta gráfica. Causas de defunciones, fíjense la fecha, 2019, cuáles son las causas de defunciones, y vamos viendo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Causas de defunciones, enfermedad isquémica del corazón, que es una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Entonces, la enfermedad isquémica del corazón, cuando desagregamos por causas de defunción, vemos que la primera causa de defunción son la enfermedad isquémica del corazón, que es una enfermedad cardiovascular. Luego le siguen los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades de Alzheimer y otras demencias, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esto, ¿qué tienen que recordar? Como yo no les voy a decir, dígame usted cuál es la causa número 15 de defunción en las Américas el 2019. No les voy a preguntar, ¿no? No tiene sentido, pues. Tienen que saber, pues, lo frecuente, ¿no? Lo que tienen que saber. Y esto es en el Perú. Eso sí, ¿no? Le voy a decir, en el Perú, en las Américas, entonces en el Perú, miren la diferencia, ¿no?, que existe. Dice, en las Américas, enfermedad isquémica del corazón. Y en el Perú, la infección respiratoria aguda. Por eso les decía, el país es un país en el cual el proceso de transición todos nosotros así somos, los peruanos somos así.
Hasta en la vacunación, yo les decía, en la vacunación de neumococo hemos empezado con la 7 valente. Luego pusimos la 10 valente. Luego la 13 valente. Y el próximo año viene la 20 valente. ¿Cuándo debíamos haber empezado con la 13 valente de frente? Pero bueno, son cosas que ocurren. O con el tema de la vacunación también contra COVID, pues, ¿no? Entonces, así. Y acá, y el comportamiento es igual acá. Primero, existen enfermedades transmisibles y no transmisibles que están explicando las muertes en el país. O sea, todavía tenemos enfermedades no transmisibles como las infecciones respiratorias y estas enfermedades transmisibles como la infección respiratoria y las no transmisibles como este de acá, la enfermedad isquémica del corazón. Y ahí están todas las demás, pues, accidente cerebrovascular, enfermedades renales, cirrosis, y por ahí va a aparecer, ¿ves? Los cánceres. Ya no aparece ya enfermedad diarreica, por ejemplo, ¿no? Ya no aparece enfermedad diarreica. Entonces eso también, antes, enfermedad diarreica e infección respiratoria eran las que, infección respiratoria baja, neumonía, son las que se peleaban pues en los primeros puestos. Un año estaba infección respiratoria baja, otro año estaba enfermedad diarreica aguda. Pero con la mejora del abastecimiento de agua, el tema de la vacunación contra rotavirus ha disminuido, ¿no? Y seguramente cuando se analice de acá un tiempo, ya esto también va a disminuir. ¿Por qué? Porque ha entrado la vacuna contra neumococo y ya la gente se enferma poco de neumonía por neumococo. Ahora el que nos tiende de cabeza son los virus, pues los virus, todos los inviernos, pero ya vendrá la vacuna contra sincicial respiratorio y bajaremos también esa tasa de enfermedad y de mortalidad por infecciones respiratorias. Y acá para diferenciar en mujeres, igual sigue, mujeres y enfermedad isquémica del corazón. En los hombres, enfermedad isquémica del corazón primero y luego infección respiratoria baja. Vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares ahora, de las enfermedades cardiovasculares. Hoy hemos visto un panorama, qué es lo que está ocurriendo a nivel de las Américas, qué está ocurriendo a nivel del país, y hemos visto que en el país coexisten las enfermedades no transmisibles con las transmisibles. Ahora vamos a hablar ya de las enfermedades cardiovasculares en general, que forman un grupo de daños, que los vamos a revisar adelante. Entonces esto, como yo les decía, esto es para que vean cómo se distribuyen estas enfermedades no transmisibles, teniendo en cuenta el tema de la tasa de mortalidad ajustada por edad. ¿Qué tienen por tasa de mortalidad ajustada por edad? Que hemos usado una población de referencia y hemos igualado para todos los países. ¿Para qué? Para que pueda ser comparable. ¿Por qué? Porque la mortalidad se puede afectar por la edad, pues, ¿no? Por los grupos etarios. Entonces, para que no haya ese problema, estamos utilizando este tema de la tasa de mortalidad estandarizada por edad y también por sexo, ¿eh? Por sexo. ¿Y qué? Esto en los países de las Américas. Y ahí a lo que están correlacionando es la tasa por 100.000 y de acuerdo al quintil, pues, ¿no? Del quintil más bajo al quintil más alto. En términos socioeconómicos, evidentemente, en las Américas, pues, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo se comporta, dónde hay más tasa de mortalidad. Y es obvio que los países que están en el peor quintil, ¿cierto? Quintil 5, los más pobres, que van a tener una mayor tasa de mortalidad. Y eso es explicable, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la capacidad de enfrentar este problema de salud. Perú está por acá abajo, creo, ¿no? Perú, acá está, ¿ves? Perú estamos, no sé si porque no reportamos, pero estamos casi con una tasa de mortalidad parecida a la de Canadá. Está muy bien. En términos generales, en la región de las Américas, la tasa de mortalidad ajustada por 100.000 habitantes. ¿Cómo se interpretaría eso? A ver, es la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular en las Américas es de 146,1 por 100.000 habitantes. ¿Cómo interpretamos eso? Primero, ¿es una tasa de mortalidad bruta o es una tasa de mortalidad específica?
Entonces, para eso, para que respondan eso, ¿qué es lo que tienen que ver? El factor de expansión, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Yo dije, cuando es tasa de mortalidad bruta, el factor de expansión es 1000, y cuando es tasa de mortalidad específica, el factor de expansión es 100.000, les dije, ¿se acuerdan? Entonces ya yo veo, profesor, eso es tasa de mortalidad específica. Específica, ¿por qué? Porque enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo interpretamos esta tasa? Decimos de que por cada 100.000 habitantes existe la probabilidad, ¿sí?, de que mueran 146 personas por enfermedad cardiovascular. Y como yo digo, comenzamos a analizar y decimos, acá estamos relacionando los quintiles, esto ya nos vamos a ir explicando entre los países que están acá cuáles son las razones por las cuales las tasas de mortalidad son más elevadas acá en Haití. Pues en Haití es entendible, pues, ¿no? Ya ustedes saben cómo es. Miren, cómo hemos cambiado. Ahora estamos acá, Haití, y acá está Perú, ¿no? Antes, cuando yo estudiaba y llevaba epidemiología, salud pública, decían, el Perú tiene la tasa de mortalidad infantil solo por debajo de Haití y Bolivia. Así éramos, ¿ah? Pues ustedes están viviendo otro mundo, otra época. Y está muy bien, aprovechen de la mejor manera. Pero así era, ¿no? Así, Bolivia, solo Bolivia y Haití están por encima de nosotros. De ahí sigue el Perú. Entonces imagínense cómo hemos estado, pues. Ahora estamos, miren, según esta información de este reporte, estamos bastante bien. Las enfermedades cardiovasculares están referidas a estas patologías. Entonces, ¿quién contribuye más en el contexto de las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué enfermedad? La cardiopatía isquémica. Y ahí yo les decía también, creo, ¿no? Mira, cardiólogo, intervencionista, va a tener trabajo abundante. ¿Por qué? Porque va a haber estas personas que van a tener cardiopatía isquémica. Los neurólogos intervencionistas, ¿por qué accidente cerebrovascular? Ustedes saben que en mi época una persona hacía un accidente cerebrovascular y ya pues, se quedaba con la secuela que tenía que quedarse. Ahora no, hace un accidente cerebrovascular, si lo diagnostican o lo llevan a la clínica o al hospital dentro de las primeras 6, 8 horas, les hacen una intervención y quedan con la mínima secuela, como si no hubiesen tenido nada. Al igual que la cardiopatía, pues, ¿no? La cardiopatía antes, en mi época, era cirugía a corazón abierto, o sea, tórax abierto, te abrían el corazón y te ponían tu bypass, te sacaban la safena. Ahora, ¿qué hacen? Vas y parece que, creo que es más fácil que sacar una muela, porque te duermen, te ponen un catéter y listo, chao, ya está, no se abre nada. Entonces, miren, por eso yo les decía y les hacía la reflexión, eso es lo que va a estar pues de boga, ¿no? Cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva. También está involucrada la cardiopatía reumática, pero en menor proporción. Ahora la cardiopatía reumática en mi época era más frecuente. No sé si ustedes vean en su formación personas con cardiopatía reumática, ¿no? La cardiopatía reumática era condicionada cuando uno tenía una infección por un estreptococo, ¿no? Podía ser cardiopatía reumática. Entonces, lo más frecuente, el que contribuye más a las enfermedades cardiovasculares es la cardiopatía isquémica. Luego siguen los accidentes vasculares y luego la hipertensión, ¿no? La hipertensión arterial o la cardiopatía isquémica. Acá tenemos la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, ¿no? Infarto agudo del miocardio, y nuevamente para que revisen ustedes con calma y detenimiento cada uno de estos valores. Y ahí está, esto es ya de manera global, 73.6 muertes por cada 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica en la región de las Américas. Accidente cerebrovascular, 32.3 muertes por cada 100.000 habitantes, y ahí está cuáles son las tasas. Perú, ¿dónde está? Acá está, Perú tiene 22.6, ¿no? 22.6. Está por debajo del promedio de la región.
Tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias, ahí está también, y por ahí van a ver a Perú. Perú tiene 5.8, ¿no? 5.8 y es 14.8 muertes por 100.000 a nivel de las Américas. O sea, cada 100.000 personas, 14.8 mueren por enfermedades circulatorias. Enfermedad hipertensiva, Perú también 3.8, 3.1, ¿no? Y a nivel de las Américas es 10.6 muertes por 100.000. También estamos por debajo del promedio, ¿no? En cambio, estos países, miren. Y esto es hipertensión en la región de las Américas. Dice, en el 2019 la prevalencia regional de hipertensión en adultos de 30 a 79 años fue del 35%. O sea, los adultos entre 30 y 79, la tercera parte tenía hipertensión arterial. La tercera parte tenía hipertensión arterial. ¿Cuándo? El año 2019. Y yo les remarco 2019 porque yo les voy a mostrar ahora información del país del año 2024, que es información de nuestro país. Y lo que les decía, fíjense acá cuánto nos decía acá, 20.7, ¿no? 20.7. Y la hipertensión casi era similar en hombres y mujeres, pues un poquito más en los hombres que en las mujeres. Acá 20.7, en el país 22.8, en las mujeres 18.4. Entonces fíjense estos valores. ¿Por qué? Porque la referencia es el 2019. Y luego comparemos con lo que vamos a presentar más adelante, información del año 2024, obtenida por la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud del país, ENDES, ¿no? El famoso ENDES 2024. Y aquí está, ¿ven? Justo lo que les decía. En el país, la prevalencia de hipertensión arterial en personas, y la otra cosa que tienen que fijarse cuando leen información es esto, ¿no? Porque esto es hipertensión en personas de 30 a 79 años, ¿cierto? En cambio, la encuesta nacional de salud, la encuesta demográfica y de salud, nos dice de que la prevalencia es de 20.5. Y más, o mayor, más no, mayor prevalencia en los varones que en las mujeres. Esto sí, nos referimos a las regiones. Entonces, también esto tenemos que buscarle una explicación, pues, ¿no? ¿Por qué en la costa la tasa de prevalencia será mayor que en la sierra y en la selva por qué será menor? Entonces, cuando queremos responder a eso, comenzamos a revisar cuáles son los factores de riesgo para hipertensión y comenzamos a ver, pues, ¿no? Entonces, vida sedentaria, fumar, consumo elevado de alimentos con sal. Entonces, ya, probablemente esos factores estarán más presentes acá que en estos lugares. El estrés, ¿no? El estrés. Entonces, si luego que hemos hecho el análisis no tenemos una respuesta, ahí viene lo que les menciono, hacemos investigación. Eso no está respondido, eso, hay que hacer investigación. Para eso sirve, como les reitero, la epidemiología. Y ahora vamos a hablar del cáncer. También, esta es información del año 2021 y la tasa de mortalidad por cáncer, la tasa de mortalidad estandarizada es del 98.1 por 100.000 habitantes. Y también Perú está por acá abajo, ¿no? Por ahí está. Perú. ¿Dónde está nuestro Perú? A ver quién encuentra. Acá está Perú, ¿no? Acá estamos más o menos a media tabla en el tema de cáncer. Y es explicable, ¿no? ¿Por qué? Porque cáncer en el país se diagnostica tarde. Si se diagnostica tarde, la posibilidad de que se muera la persona diagnostica es alta, pues. Entonces, ¿qué se hace? Solamente tratamiento paliativo. De ahí que las campañas, pues, ¿no? de autoexamen de mama, el depistaje de cáncer cervical a través del Papa Nicolau, porque la única forma de prevención secundaria cuando ya tiene la enfermedad es el diagnóstico precoz, porque la prevención primaria tiene que ir asociada a en cáncer de cervix, por ejemplo, el tema de vacunarse, ahora, felizmente, vacunarse. Y si no tuvo la oportunidad de la vacunación, el tema de las relaciones sexuales con preservativo, no tener pareja múltiples, etc., ¿no? Prevención primaria.
En el caso de cáncer de mama, prevención primaria tendría que ser, ¿cuál sería la prevención primaria en cáncer de mama? Sí hay, ¿no? Promoción sí podemos hacer. Entonces, señora, hágase usted su examen de mama, su autoexamen de mama, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos que ver? ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama? Obesidad, no esté obesita, pues no, baje de peso, señora. ¿Qué otro factor de riesgo? Fumar, tomar alcohol, son factores de riesgo, entonces podemos hacer prevención primaria. Y luego el componente genético también, evidentemente, ¿no? También podemos hacer prevención primaria, no, ahí todavía no se puede hacer prevención primaria, ¿no? Pero sí se puede hacer prevención secundaria, ¿no? Como yo siempre pongo el ejemplo de esta artista Angelina Jolie, que se extirpó los senos, pues. ¿Por qué? Porque ella tenía una carga genética y la probabilidad de que haga cáncer era altísima. Entonces, se hizo una... En ese caso, ¿qué prevención sería esa? Prevención primaria. Miren, se ha operado, pero no tenía la enfermedad. Eso se llama, en ese escenario, prevención primaria. Listo. Y acá, las 10 primeras causas de mortalidad por cáncer, por sexo, en la región de las Américas, el año 2021. Entonces, ¿cuál es el cáncer más frecuente en la región de las Américas? De los hombres, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. ¿Y eso por qué? Fumar, pues no, claro, fumar. Segundo, cáncer de próstata. Segunda causa de muerte, cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ir al urólogo. ¿No? Nosotros los mismos médicos no queremos ir al urólogo. Felizmente ahora hay pruebas porque ya no hay el PSA que uno se puede controlar, pero igual tiene que terminar con el urólogo. ¿No? Entonces, diagnóstico tardío, cáncer de próstata, lo único que va a ocurrir es darte paliativo y bueno, pues va a ocurrir la fatalidad. En las mujeres, cáncer de mama, también miren, en las Américas, segundo lugar, cáncer de tráquea y bronquios. También porque ya las mujeres, como dice, la liberación, se ha equilibrado todo, y ya pues no, ahora fumamos igual, tomamos igual. Segunda, pero cáncer de mama. Y acá, prevención, pues no, prevención. ¿Para qué? Para reducirla, no para evitar que tengas, ¿no? Sino para reducir la mortalidad. O sea, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y el tema se resuelve. Y ahí, el autoexamen de mama, ahora, si hay algo, ya la mamografía, la ecografía, finalmente la biopsia, para el diagnóstico precoz. Entonces, en las Américas, el año 2021, hombres, cáncer de tráquea, bronquios y pulmones, mujeres, cáncer de mama, región de las Américas. Años de vida, esto ya les dijimos, a qué nos referimos con años de vida perdidos por muerte prematura, por cáncer en las Américas. Los 5 primeros tipos de cáncer que impactaron en los años de vida prematuramente perdidos, cáncer de tráquea y bronquios y de pulmón, que era la primera causa, ¿no? En los varones y la segunda causa en las mujeres. Años vividas con discapacidad, este indicador también les dijimos. Los 5 tipos principales de cáncer maligno que impactaron en los años vividos con discapacidad, eso quiere decir, la persona tuvo el cáncer, la trataron y quedó con una discapacidad. Ella debía haber vivido hasta los 70 sin problemas, pero tuvo el cáncer a los 50 y quedó con una discapacidad. A eso se refieren los años vividos con discapacidad. Y ahí el que produce el mayor número de años vividos con discapacidad es el cáncer de mama. Luego el cáncer de próstata. ¿Por qué el cáncer de próstata? El cáncer de próstata, por ejemplo, es un cáncer que tiene una evolución lenta. Entonces, se te diagnostica tardíamente, pero vas a demorar para que fallezcas, pues, y todo ese proceso te va a producir la discapacidad. Por eso, el cáncer de próstata es la segunda causa que produce años vividos con discapacidad. En cambio, el cáncer de tráquea y el cáncer de mama te va a matar, ¿no? Precozmente. Ya se diagnostica tarde, te va a producir muerte. Y en razón a ello es que
te va a producir pérdidas en tu expectativa de vida, que se va a traducir en este indicador, años de vida perdidos, potencialmente perdidos, o años de vida perdidos por muerte prematura, como ustedes quieran decir. ¿Bien? Entonces, esas son las explicaciones. Tienen que ver también con el tipo de cáncer, ¿no? Que te produzca discapacidad o que te produzca muerte. O sea, hay cánceres que producen con mayor frecuencia muerte y hay cánceres que producen con mayor frecuencia discapacidad. En el Perú, ya esto es del año 2024, en realidad en el país la información epidemiológica no es tan potente. ¿Por qué? Porque todavía el sistema de vigilancia no reporta pues todos los... Y además la ficha epidemiológica del reporte es bien compleja, bien complejita. Entonces, con la información que se tiene, ahí tenemos la distribución por grupos etarios. No, obviamente que los más afectados van a ser los adultos mayores por el proceso de envejecimiento natural, y el riesgo de tener una neoplasia va a ser mayor cuanto más avanza nuestra edad. De ahí que hay que chequearse, pues, ¿no? Hay que chequearse. Los niños también son afectados y van a ver de un tipo de patología particular. En el país, cáncer de cuello uterino. Primera causa de cáncer en mujeres, cáncer de cuello uterino. En los varones, cáncer de próstata. Luego, de piel, miren, piel. Cambio climático, también revisamos, ¿se acuerdan? Sí. El incremento de la radiación ultravioleta, el estar más tiempo en ambientes sin protección contra el sol, va a producir el incremento de cáncer de piel. De ahí, por ejemplo, ustedes ya no van a poder hacer lo que yo hacía cuando era joven. Cuando uno iba a la playa, no se echaba ningún bloqueador ni nada, pues, porque el clima no era como el que están viviendo. Ahora el sol ya no calienta, el sol quema. Ustedes van a la playa, les quema la piel. Entonces tienen que usar su bloqueador, pues, ¿no? Y bloqueador, no una vez, pues, ¿no? Se tiene que usar más de una vez. Y si se metieron a la piscina, tienen que volver a aplicarse. Y yo, como digo, ustedes tienen mayor riesgo porque van a tener mayor tiempo de exposición porque son jóvenes. Y ya lo estamos viendo acá, ¿no? En esta información de la Oficina de Epidemiología, donde vemos de que la segunda, mejor dicho, el cáncer más registrado después del cáncer de próstata es el cáncer de piel. En los varones. En las mujeres, primero el cáncer de útero y luego el cáncer de mama. Estas son cifras absolutas, ¿no? No son tasas, estos son números absolutos. O sea, 738 casos reportados, 685 casos reportados. Entonces no podemos decir, yo no le estoy, la mayor incidencia, ¿no? El mayor número de casos reportados fue, en primer lugar, cuello uterino, después el cáncer de mama. Esto es distribución de los casos de cáncer según localización topográfica, y ahí tenemos en el hombre de 2014 a 2018. Estómago, primer lugar. Segundo lugar, próstata. Tercer lugar, piel. Cuarto lugar, colorectal. Según localización topográfica, dependiendo de dónde está localizado, ¿no? Por localización topográfica, cáncer de estómago, el más frecuente. Luego le sigue el de próstata. ¿Para qué periodo? Para el 2014 a 2018, porque de repente ustedes revisan información y dicen, no, profesor, yo he leído de que es cáncer de próstata. Entonces nos guiamos por esta información, por favor, ¿ya? Luego en las mujeres cervix, ya lo habíamos dicho, eso se repite. Después piel. Luego sigue antes de piel estaba de mama, ¿no? O sea, primero cervix, luego mama, como lo hemos visto, y luego piel. Entonces piel aparece siempre. Yo les digo, seguirá apareciendo. Luego del estómago. Y niños, la causa más frecuente
de neoplasia en niños son las leucemias. Factores, hay varios factores, varias explicaciones por qué la leucemia es más frecuente. Luego siguen los tumores cerebrales. Son complicados estos. Bueno, todas estas patologías en los niñitos complicados, ¿no? Dependiendo del tipo de leucemia, también pues el pronóstico, ¿no? Dependiendo del tumor cerebral, de la localización del tumor cerebral, también el pronóstico. Si es un tumor que está en la fosa posterior, pronóstico complicado. Ya, complicado, ¿no? Y el tema de con estos niños es de que estos niños tienen una particularidad, yo los he visto, son bien sociables, bien intuitivos. Estos chiquitos que tienen estos no sé por qué, pero son así estos niños que tienen estos problemas de salud, ¿no? Como digo, felizmente la mayoría de estas leucemias pueden revertir, pues, ¿no? Pueden revertir, bueno, también. En adultos sí ya las leucemias son un poco más complicadas, más agresivas. Pero ahí viene la otra cosa, que son menos frecuentes. Cáncer de mama en el Perú, 6 por cada 100.000, la tasa de mortalidad. Y el cáncer de mama en la región de las Américas es el más común en las Américas y la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres. O sea, el cáncer más común en las Américas es cáncer de mama. Y el que produce más muerte, cáncer de mama. Y acá nos dicen cuántos casos subieron, 210.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe y casi 68.000 muertes. ¿Para qué? Para reiterarnos de esto, de que es el cáncer más común y es el cáncer que produce muerte de manera más frecuente. ¿Y esto por qué creen que produce muerte? ¿Por qué? ¿Por qué el cáncer de mama produce muertes? Porque se diagnostica tarde. Diagnóstico tardío, por eso es. No es porque sea más o menos agresivo, se diagnostica tarde. Pero se diagnostica temprano, le hacen la mastectomía y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Hay una artista, comunicadora, no sé, Anaís de Cárdenas, ¿no? Esa señorita tuvo su cáncer, la han operado, ahora es mamá. Y normal, hace su vida normal. Diagnóstico precoz. No tenía metástasis, entonces es local. Claro, queda la secuela, ahí viene cuando hablamos de la historia natural, va a quedar una secuela, que va a ser la secuela psicológica, que va a necesitar rehabilitación, evidentemente. Pero eso se supera, ¿no? Como veo que lo ha superado la señora ahora ya, y mamá. Ahí están las características, lo que ya habíamos comentado, ¿eh? Obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares, exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales, consumo de tabaco, claro, cuanto menos hijos, más posibilidad, cuanto menos lactas, más posibilidad, ¿no? Aunque también miren esto es, ¿no? Lo que dice, o sea, ¿para qué nos ponemos esta reflexión? Dice, alrededor de la mitad de los casos se desarrollan en mujeres sin factores de riesgo identificados, además de ser simplemente mujer de 40 años de edad o más. Esta reflexión, ¿a qué va? A decir, no, a mí no me va a dar porque yo no fumo, yo no soy gordita, no tengo antecedente familiar, no estoy expuesta, no tengo 3 hijos, he dado de lactar, no consumo alcohol. No, pero acá ven, la mitad, el 50%, sin tener factores de riesgo identificados. O sea, el mensaje es, así no tenga factores, tengo que hacerme mi estudio de mama. Primero mi autoexamen y luego, si detecto algo, mi control con el ginecólogo, ¿no? Entonces, miren, toda esta información que ustedes ven parece epidemiología, sirve pues para que ustedes tomen algunas decisiones y orienten a sus pacientes. Diabetes, este es otro problema complicado, la diabetes mellitus. La tasa de mortalidad produce por cada 100.000 habitantes, existe el riesgo de que casi el 30% se muera por diabetes. ¿Dónde? En las Américas. ¿Cómo es el comportamiento? Ha incrementado y aparentemente está disminuyendo, ¿no? Aparentemente está disminuyendo. Este es un tema bien complicado de tratar. Es complicado porque no solamente depende de lo que el médico indique, sino del hábito y de la costumbre de la persona.
Porque ¿cuál es el hábito y la costumbre de las personas que tienen diabetes? Cuando tienen control, hacen dieta 2 semanas antes y van para que les ponga, ahí está bien su glucosa. Pero felizmente, y ahora hay pues una herramienta médica, donde descubre a ellos que quieren hacer trampa, la famosa hemoglobina glicosilada, ¿no? Esa para que se reduzca por lo menos un mes, 2 meses, que tiene que haber hecho su régimen. Con 2 semanas le va a salir la glucosa bonita, pero la hemoglobina glicosilada le va a salir por encima de 100. Entonces, y es difícil por ese tema. Y el otro tema de la dificultad con la diabetes es que produce complicaciones severas. Insuficiencia renal, y eso, yo le digo, significa carga para el sector, pues salud, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona con diabetes, insuficiencia renal, tiene que ir a diálisis, bajar a morir. Produce ceguera, produce pie diabético y consecuentemente amputación. O sea, en realidad esta enfermedad es complicada, ¿no? Como todas las degenerativas. Pero con un buen control, las personas se van a morir de cualquier cosa menos de la diabetes o las complicaciones de la diabetes. Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus tipo 2. Este número se ha triplicado en la región desde el 1980 y se estima que alcanzará, miren, 109 millones para el 2040. Lo que les decía, pues, endocrinólogos se necesitan. Porque eso es lo que falta. Tú vas al seguro, por ejemplo, endocrinólogo, 3 meses, pues, te indica tu tratamiento hipoglicemiante y ¿cuándo luego control? Saque cita, dice, 3 meses. Y cuando una persona tiene diabetes, tiene que ir titulándola, ¿cómo va? Pues no 3 meses. Entonces miren toda la magnitud que tiene este problema. Y esto de acá, miren también, esto se refería a nosotros antes, pues, ¿no? La prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medios que en los países de ingresos altos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos? Tendrá una explicación también, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque estos que tienen ingresos altos pueden darse, entre comillas, ¿no?, el lujo de ¿cuántas frutas tenemos que comer a la semana? ¿O cuántos días a la semana? Ahí vamos a ver. Por lo menos 5 veces a la semana debemos comer fruta. Y dicen 3 frutas. Levante la mano, ¿quién de ustedes come 3 frutas? Yo no. 3 frutas a la semana, está muy bien. 3 frutas a la semana durante 5 días a la semana, ¿no? Está bien. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué estas personas con ingresos altos pueden, pues, solventar eso? Pero no, los que tenemos los ingresos bajos y medianos, complicados, ¿no? Por eso es que en estos países se ha visto que ha incrementado más este problema de salud llamado diabetes mellitus. Y el otro tema, en los países como los nuestros, que están en proceso el otro tema que se ha asociado es el famoso tema del sobrepeso y la obesidad. En mi época, yo les cuento así en mi época ahora porque ya tengo tantos años, ¿no? En mi época el raro era el gordito. Ahora el raro es el flaquito, ¿no? Así es, pues, ha cambiado, ¿verdad? El raro es el flaquito. Antes no, el raro era el gordito, ahora no, ha cambiado. Y van a ver por qué, van a ver la prevalencia que tenemos de sobrepeso y obesidad en el país. Es alta. Y si no mejoramos nuestros hábitos, vamos a hacer de que ese sea otro gran problema, pues, asociado a estas enfermedades no transmisibles. La diabetes es una de las principales causas, lo que les decía, ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. Terrible, ¿no? Terrible. La diabetes en verdad es complicada. La diabetes mal controlada aumenta la posibilidad de estas complicaciones y la mortalidad prematura. Y la otra, que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y tuberculosis, especialmente aquellas con mal control glicémico, ¿no? ¿Por qué creen que tendrá más riesgo de tuberculosis las diabéticas que tienen un mal control glicémico? Tiene que ver con nuestra defensa, pues, ¿no? Con nuestra inmunidad. Entonces, cuando el medio interno está alterado, nuestra inmunidad se va a alterar.
y por eso explica de que haya mayor riesgo de tuberculosis. Entre el 2000 y 2016 hubo un aumento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes mellitus. Ese es otro gran problema. Y acá están los años de vida perdidos, o los años de vida perdidos por muerte prematura. Miren con cuánto contribuye la diabetes mellitus. Terrible, pues. Y en cifras absolutas, dice, los años de vida perdidos aumentó de 4 millones de años en el 2000 a 6.2 millones de años en el 2019. La tasa bruta se incrementó de 438 años por cada 100.000 habitantes en el 2000 a 618 años por 100.000 habitantes. También, ¿no?, se puede calcular los años de vida potencialmente perdidos como cifras, como número, y se puede calcular como tasa. ¿Qué hago? Divido este número entre la población y voy a obtener este indicador llamada tasa bruta de años de vida perdidos prematuramente. Y la tasa estandarizada sí se mantuvo constante entre el 2000 y el 2019. Bien, y ahora llegamos a la prevención. Aquí hay medidas sencillas para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes mellitus, claro que sí. Peso corporal saludable, peso corporal saludable. Ser físicamente activos, realizar al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días. 30 minutos de actividad regular, de intensidad moderada la mayoría de los días. No es fin de semana, ¿sí? Yo voy a hacer fin de semana, como eran 5, 30 por 5, 150 minutos voy a hacer. No, eso no vale. Si hacen eso, pueden terminar, como son jóvenes, no hay riesgo todavía de que hagan infarto, pero pueden terminar con un esguince, con un problema muscular, óseo, ¿no? Dice 30 minutos de actividad regular, de regular intensidad a moderada, la mayoría de los días. Y ahí también esto, por ejemplo, puede correlacionarse con lo que hablamos del cambio climático, con acciones para mitigar, ¿no? ¿Se acuerdan? O para evitar que se produzca el cambio climático. Decimos bicicleta, ¿no? Hay que andar en bicicleta. El problema es que nuestro país no es amigable, pues, con la bicicleta. ¿Por dónde venimos con la bicicleta? De repente no llegamos, ¿no? Porque no hay ciclovías. En realidad, nuestro país es así, pues yo digo, así es nuestro Perú y así lo queremos. Ustedes van a otros sitios, no, pues otros sitios es diferente, ¿no? Luego, seguir una dieta saludable evitando el azúcar y las grasas saturadas. Entonces, no comer las galletitas o comprar alimentos que tienen grasas saturadas y asociadas a grasas saturadas que tengan grasas trans, pues, ¿no? Evitar el consumo de tabaco. Esto es importante, esto sí yo veo que ha tenido un efecto, ¿no? Antes acá en la universidad los jóvenes fumaban, los estudiantes fumaban, los pasadizos fumaban. Y poco a poco se ha ido eliminando. Ustedes subían a un colectivo, la gente fumaba en el colectivo. Ahora nadie fuma. Alguna vez me tocó un taxista que fumaba, pide permiso, ¿puedo fumar o no? Antes no, fumaba y ya listo. Por eso digo, ustedes están enfrentando una cosa bien interesante, bastante modernidad. Aprovechenla. Hay varias cosas que en mi época no estaban, pues, ¿no? Entonces, ahí están las medidas de prevención sencillas. Hay que hacer actividad física. El otro tema es de que, así como ustedes están enfrentando cosas buenas, también hay cosas malas. Una de ellas es el transporte, por ejemplo, la contaminación ambiental. Entonces, estos 30 minutos se los consumen yendo en el bus, ¿no? 2 horas llevo a mi casa, ya 30 minutos no me da ganas ya ni de, porque salgo de la epidemiología a 8:45 y estoy llegando a mi casa a las 12. ¿Qué profesor me dice 30 minutos? No se pase, ¿no? Pero hay que hacer jóvenes, ¿sí? Ustedes, por lo menos hay que hacer deporte, algo hay que hacer. Aquí está en el país, miren, el 6% de las mujeres mayores de 15 años
han sido diagnosticadas de diabetes mellitus, y el 4.5%. En el país 5.3%, ¿no? Las personas mayores de 15 años, diagnóstico de diabetes. Acá, para que vean también, en la sierra menos, entonces ahí hay que ver qué factores, ¿no? Entonces seguro que hay más gorditos, acá hay menos, acá caminan más, no toman un carro como nosotros, de la puerta de la casa, no tienen que caminar, no fuman, no son obesos, ¿no? Esos factores deben estar jugando para que tengamos una prevalencia menor en la sierra que en la costa y en la selva. Luego tenemos el otro problema que vimos, que está en el cuarto lugar, que explica las enfermedades no transmisibles, que es la enfermedad respiratoria crónica, y ahí tenemos la EPOC, el asma y otras enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar ocupacional e hipertensión pulmonar, ¿no? Estas son las enfermedades respiratorias crónicas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en primer lugar, luego asma, que es una enfermedad que en el momento actual es una enfermedad frecuente, pues, ¿no? una prevalencia alta. En niños tenemos cantidad de pacientes con... Y esto se relaciona con la contaminación ambiental y también se va a relacionar con el cambio climático que le dijimos, pues, ¿no? Entonces, la perspectiva es de que estos temas se agraven, como consecuencia de los otros factores que existen. Y uno de ellos es decir, el cambio climático. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad respiratoria crónica? Consumo de tabaco, contaminación, miren, contaminación del aire en el hogar y el medio ambiente. A veces decimos, pero profesor, ¿cómo podría contaminarse el aire en el hogar, creen ustedes? ¿Se puede o no se puede contaminar? Nosotros no, pues no. Por eso tienen que, ahora en vacaciones, yo les digo, váyanse a Tiglio Chico. ¿Conocen? Vayan, chicos. Lo más que han ido, y con epidemiología, ha sido a estos centros que están a 4 cuadras de la universidad, ¿no? Que ahí están bien, pero váyanse allá. ¿Cocinan con qué? ¿Han visto los comeros cómo cocinan con leña? Entonces ahí está el tema de la contaminación del aire en el hogar. Y en la sierra se cocina con leña. Y eso condiciona, es un factor de riesgo para enfermedad respiratoria crónica. El medio ambiente, gracias a nosotros, ¿no? En la casa hay 4 personas y cada uno tiene su carro. Y cada uno tiene que salir con su carro, ¿no? No puede llevar a uno y dejar al otro, ¿cierto? Contaminación. Generación de contaminantes antropogénica por nosotros. Luego, productos químicos en el lugar de trabajo, ya esto es ocupacional, ¿no? Para los que trabajan con tintes, con sustancias químicas. Exposición al polvo y otros contaminantes ambientales, también a los que trabajan. Ahora, por ejemplo, miren, ya van viendo a las personas que trabajan en estos temas, tienen sus equipos de protección personal. Entonces, eso es bueno. Y ahora se tiene que estar pensando, cuando venga el verano, que tienen que tener también su protección solar, porque son personas y también indicaciones para que se hidraten, pues, ¿no? Porque ellos, con el calor que trabajan sin protección, que no están bajo techo, van a sufrir las consecuencias. Esta es la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias crónicas en el año 2021, es de 28,2 por 100.000 habitantes, y ya acá revisen y analicen, digan dónde está Perú, cómo está Perú. Mortalidad por 100.000 habitantes, la región del suicidio. Miren, el otro problema, el problema que todavía no lo estamos viendo, también es el tema de los suicidios. Este es vamos a decir, daño no transmisible que cobra una importancia trascendental desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Miren, de cada 100.000 habitantes, 9.2 tienen el riesgo de morir por suicidio. Entonces el suicidio es otro tema que está también impactando en el contexto de estas enfermedades que no se transmiten, o de estos daños que no se transmiten, ¿no? Porque el suicidio no es una enfermedad, pues es un daño, ¿no? Es un daño no transmisible. Y entonces también hay que ponerle ojito a este tema. Entonces ahí la otra perspectiva también puede ser psiquiatra, ¿no? Por ejemplo, con todo el problema
que existe en el país de la salud mental, que es un tema que no se aborda también, y ya estamos viendo este tema del suicidio. Listo, factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, tenemos consumo de tabaco, obesidad, baja ingesta de dietas y verduras y uso nocivo del alcohol. Esos son los factores de riesgo principales, ¿no? Principales para las enfermedades no transmisibles. Y acá les traigo casualmente esa información, ¿no? Entonces, dice, consumo de cigarrillos en los últimos 12 meses en el Perú. Acá por epidemiología de los presentes, el 5.5% de las mujeres debe haber fumado en los últimos 12 meses. Y de los varones, el 26%. O sea, más fuman los hombres que las mujeres, ¿no? Obviamente no va a ser así, porque ya como ustedes son estudiantes de medicina, es un grupo selecto que lo más probable es que no fumen, ¿no? Y el que fuma, que no deje de fumar, pues, porque ya están viendo que es un factor de riesgo. Entonces, ¿quiénes fuman más? Los varones, 26.5% la prevalencia versus 5.5% las mujeres. ¿Dónde se fuma más? En la selva, miren, ven qué curioso, ¿no? En la selva se fuma más. ¿Por qué? Y ahí hay que investigar por qué en la selva, por qué se ha encontrado que la prevalencia de fumar cigarrillos en los últimos 12 meses es mayor en la selva que en la costa y que en la sierra. Ya, casi es más grave, ¿no? La otra es, ¿usted fumó algún cigarrillo en los últimos 12 meses? Entonces sí, nos dio 5% y 20 y tantos %. Ah, ya. No, pero este es consumo promedio diario de cigarrillos en la población de 15 a más años. Entonces dice, a nivel nacional el consumo promedio de la población de 15 a más años de edad fue de 4.2 cigarrillos. En promedio se fuman 4 cigarrillos. Vamos a hacer el chiste, alguien se está fumando mi cigarrillo, pues yo no fumo. Ustedes tampoco, ¿no? Entonces el promedio, miren, 4.2. En el área urbana, 4.3 cigarrillos y en el área rural, 3.5 cigarrillos. Entonces, ¿cuántos cigarrillos en promedio se fuman? Esa será la pregunta. ¿Cuántos cigarrillos fuma usted? Ninguno. Usted, 50. Usted, 80. Usted, 2. Usted, 3. Ah, ya, el promedio, 4.2 cigarrillos. Siendo mayor en la zona urbana que en la zona rural. Edad promedio de inicio del consumo diario de cigarrillo en la población mayor de 15 años. A los 26 años el inicio, a los 25 años a los hombres. Estas se inician de manera similar, ¿no? El promedio de inicio del consumo de cigarrillos. Y el promedio es mayor en la zona rural que en la zona urbana. Esto es información del país y como le digo es información del año 2024, sacado del ENDES. 2024, acá faltó. 2024. Bebidas alcohólicas, dice, usted, la pregunta es acá, ¿alguna vez consumió alguna bebida alcohólica? Sí, vamos a decir, ¿no? 100% yo les aseguro acá, ahí sí acierta esto, incluido el profesor, ¿eh? Miren, 90% las mujeres y 94.6%. Eso no quiere decir que toman consuetudinariamente, sino la pregunta es, ¿usted alguna vez consumió? Sí, pues quién no se tomó una cervecita, un whiskycito, bueno, algún licor, ¿no? Ya, esto sí ya en los 12 meses. En los últimos 12 meses, así está, a ver qué dicen ustedes. ¿Así será? Acá en los últimos 12 meses, 72% en la zona urbana y 57.3%, 69.9% en la población de 15 más años. En los últimos 12 meses. Sí, también, les aseguro que sí. Si no es un poquito más. Sí, sí, ahí sí yo me la juego, como dicen ustedes. Ya de Navidad va a ser 100%, ¿no? No sé si le cuesta. Y si aprobamos epidemiología, ya no olvídense, ¿no? Listo, consumo excesivo, esto sí es bravo, pues, ¿no? Esto sí es complicado, ¿no? Este consumo excesivo, excesivo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, acá es 2024, ya ponen 2024, 13.5, 26.9, consumo excesivo, bastante, ¿no?
Entonces esto sí ya es complicado, consumo excesivo. Los hombres consumen de manera excesiva más que las mujeres, casi el doble de lo que consumen de manera excesiva las mujeres. Y acá, promedio de días de la semana de consumo de frutas. Entonces dice, a nivel nacional el consumo de frutas entera o en trozos por las personas de 15 o más años fue de 4.3 días a la semana en promedio. Acá bórrenle el porcentaje, acá es 4.7 días y esto es 4.0 días. Ya ahí hay un error, no es por ciento, pues no es el promedio de días. ¿Cuántos días consumió frutas? 4, casi 5 veces al día, ¿no? ¿Sí? Dice, a la semana, perdón. Promedio de días a la semana. A la semana, las mujeres casi 5 días a la semana y los hombres 4 días a la semana. Claro, yo también, ¿no? Sí, he comido fruta 4 días a la semana. Comido una uva con mi fruta, ¿no? Entonces, eso es lo que preguntan, ¿no? Por medio de días a la semana el consumo de frutas. Listo, 4.7 frutas y 4 días a la semana. 4.7 días a la semana y 4 días a la semana. Consumo de al menos 5 porciones de fruta o ensalada de verdura en el Perú. Entonces, en el Perú, ¿cuánto dice? El 8.9% de personas de 15 a más años de edad consumió al menos 5 porciones de frutas y o ensaladas de verduras al día. Y eso se reflejó, ¿ven? Poquito, ¿no? Y levantaron 2 o 3. Yo no llego a consumir esa cantidad de frutas. 5 porciones de frutas diarias, no. No, por eso dice, en el Perú, el 8.9% de personas de 15 y más años de edad consumió al menos 5 porciones de fruta y o ensalada de verduras al día. No, yo no llego, 2 veces llegar en 10. Mujeres, el 9.4% y los hombres, el 8.3%. Sobrepeso y obesidad, les he puesto esto para que recuerden cómo es que se determinó si había sobrepeso o había obesidad, ¿ya? Dependiendo de los grupos etarios, ya esto. Y además, ¿para qué les he puesto? Para que calculen ustedes su índice de masa corporal. Y vean, así se calcula el índice de masa corporal, su pesito entre su talla al cuadrado, y ven cuánto le salió y van a decir si están en sobrepeso o en obesidad o están normales, ¿no? Si es menos de esto, normal. Si estamos en este rango sobrepeso, si estamos en este rango obesidad. Y dependiendo de la edad que tengan, pues, ¿no? Desde 18 a 59, ya. 25, más de 25 y menos de 30. Índice, estamos hablando de sobrepeso. Más de 30 o más, obesidad. Y si ya es mayor como yo, 32 índice de masa corporal para obesidad y más de 28 más y menos de 32 para decir que uno está en sobrepeso. ¿Y cómo estamos? Miren cómo estamos. Sobrepeso, 35% de las mujeres y 37% de los varones. O sea, la tercera parte de la población sufre de sobrepeso. Sufrimos cuando de repente voy a decir de sobrepeso, ¿no? Siendo más, habiendo mayor prevalencia en la zona urbana. Eso también es explicable, ¿no? Porque en la zona urbana más sedentarismo que en la zona rural, ¿no? En la zona rural de todas maneras hay alguna actividad mayor. Y obesidad, miren, 29.9% en las mujeres y 21.1% en los varones. También alto, ¿no? La obesidad. O sea, sobrepeso y obesidad casi un 60%. Complicado, pues. Complicado nuestro. Y han visto qué cosa, o sea, qué condiciona la obesidad, ¿no? La obesidad, diabetes, la obesidad, cáncer, la obesidad, enfermedad cardiovascular, la obesidad, produce un montón de problemas de salud. Esto les estoy presentando, cuando yo estudiaba, ¿saben qué me presentaban? Desnutrición, decían. Kwashiorkor, marasmo,
de nutrición aguda, de nutrición crónica, de nutrición crónica realizada, tanto. Ahora estamos hablando de lo otro, miren, ya estamos con país que está ya no estamos ni siquiera en vía de desarrollo, ya país emergente ya somos ahora, ¿no? Yo en algún momento les comenté que en mi época nos llamábamos país subdesarrollado y nos decían, son ustedes del tercer mundo, nos decían así, éramos del tercer mundo. Por eso ya imagínense cómo ha pasado el tiempo y el país ha mejorado a pesar de todo. Y ya estamos ahora, ya no somos ni en vías de desarrollo, ya somos país emergente, ya estamos queriendo entrar a la OCDE, ¿no? De la élite de los países. Pero miren que tiene, asociado a ello, tiene pues estos problemas que estamos viendo, ¿no? Y ya sumado, exceso de peso, sobrepeso y obesidad, 64.4% en las mujeres y 58.5% en los varones. Casi la mitad de la población está entre sobrepeso y obesidad. Entonces, por estadística, acá la mitad debemos estar con sobrepeso y algunos con obesidad, pues, ¿no? Más creo que acá sobrepeso, ¿ves? Lo digo, incluido el profesor. De todas maneras. Bien, entonces, hay metas que se plantean los países, ¿no? Y dentro de esas metas están inmersas dentro de lo que... Esto también han revisado ustedes en salud pública, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un objetivo, miren, hay de todo, ¿no? Hay de todo para salud, bienestar, educación, igualdad, género, etc. Son 17 objetivos. Y hay el objetivo 3 que está referido a salud y desarrollo. Y en salud y desarrollo tenemos el 3.4 que nos dice para el 2030 reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Eso es lo que se pretende. Pero hay que hacer acciones, pues no es como decir queremos que las emisiones se reduzcan para que no se suba más de medio grado, pero si no se hace nada va a subir. Entonces hay un deseo que está inmerso en un documento que está referido a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces el tercer objetivo nos dice de que se deben hacer acciones para reducir a 1/3 las muertes por enfermedades no transmisibles. Y nos dice que las intervenciones esenciales de gran impacto contra estas enfermedades pueden realizarse mediante un enfoque de atención primaria de la salud. No, miren, atención primaria, pero ustedes están pensando en irse al hospital más complejo, ¿no? Nadie quiere hacer atención primaria. No, doctor, yo voy a irme al hospital, al instituto de enfermedades neoplásicas. No, yo al regatear. Nadie quiere ir mandamos al centro de salud, no quieren ustedes. Y ahí es donde se va a librar o se debe librar la lucha, ¿no? Porque es el enfoque de atención primaria de salud. ¿Para qué? Para reforzar la detección temprana y el tratamiento oportuno. Detección temprana y tratamiento oportuno. Con eso vamos a reducir el impacto en las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. O sea, el impacto no va a ser a través de medidas de prevención primaria, sino a través de medidas de prevención secundaria. Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Eso es lo que nos plantea estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y medidas de políticas para reducir la demanda del tabaco, ahí están. Ahí para que no se aburran y vamos como un recuerdo, vamos a ir analizando cada una de ellas y vamos a identificar qué tipo de medida de prevención está. ¿Bien? ¿Hacemos el ejercicio? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, la primera medida dice aumentar los impuestos selectivos al consumo de tabaco y los precios de los productos de tabaco es una medida de prevención. Ya está. Primordial. ¿Ya? Primordial. ¿Por qué no es primaria? Ya, usted le soplaste ahora. Bueno, no aparece la enfermedad. O sea, son políticas para que no aparezcan los factores de riesgo. Listo, muy bien, muy bien. Son acciones que se aplican a los factores que están alrededor de la enfermedad, ¿no? Y ahí es aumentar los impuestos selectivos, eso, ¿no? Es una política. Si reducimos los impuestos, si aumentamos los impuestos, evidentemente vamos a
supuestamente a reducir el consumo. Antes, bueno, algunos todavía venden, pero antes se vendía los cigarrillos al menudeo. Ahora, por lo menos en la mayoría de los sitios, no se vende por cajetilla. Entonces eso reduce de que los jóvenes se compren. Pues, en cambio, de un cigarrillito ya fumaba, pues me dan ganas y fumaba. Y la otra, debería aumentarse más, pues, ¿no? El precio del tabaco. Esto de acá, que medida de prevención, y ahora sí gritan todos, hacer cumplir la prohibición de fumar en todos los lugares de trabajo interior, lugares públicos y medios de transporte público para proteger a las personas del humo de tabaco. Prevención primordial, pues, ¿no? Eso de acá que les he dicho siempre, ahí está eso igual que esto, ¿no? Aprobar leyes, ya ni modo, pues, profesor, primordial. Formular y garantizar el cumplimiento de la prohibición total de la publicidad, la promoción, el patrocinio, primordial, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, la publicidad, tabaco, a cualquier hora, ahora ya no hay propaganda de tabaco en la televisión, ¿no? En el cine también, pues cuando había el corte, pasaban publicidad, ahora ya no hay eso. Veo que tampoco hay ya de licor, ¿no? Antes había como los jueves de los patas, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, pues, claro, ¿o no? Profesor, tal día, pues, jueves de los patas, ¿no? Cerveza, ¿se acuerdan? No. Sí, así era, pues, ¿no? Cerveza, no sé cuánto. Ya no hay eso también y está muy bien. Luego, promulgar y aplicar restricciones a la disponibilidad física del alcohol por menor. Ya está también prevención primordial. Promulgar y aplicar prohibiciones o restricciones integrales a la publicidad del alcohol. También aumentar los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas. Todos son medidas de prevención primordial. ¿Cómo sería un ejemplo de una medida de prevención primaria en el contexto de el consumo de alcohol? A ver, ¿ya han hecho? ¿Quién nos da un ejemplo? ¿Alguien? ¿Tú nos quieres ayudar? Una medida de prevención primaria, que te acuerdes, para limitar el consumo de alcohol. Yo cuando les hago esa pregunta, a medida mientras van pensando, tienen que decir, prevención primaria es promoción y protección, ¿no? Pero ya fácil, no voy a hacer promoción. Voy a poner un cartel que diga eso, pues. Y miren, eso ya deberían ustedes estar todos. ¿Por qué? Porque como han hecho su monografía, se entiende que han hecho pues la medida de prevención primaria, secundaria, en el contexto de la historia natural. Entonces facilita ese profesor allá, pues vamos a poner el alcohol es dañino para la salud, por ejemplo, ¿no? Ya es una medida de prevención primaria. Promoción. Protección sería cuando ya veo yo y ya no tomo, pues, ¿no? Ya me estoy protegiendo. Esa sería una medida de protección. Todas estas son medidas de prevención primordial, ¿no? Estrategia de reducción del consumo de sal. ¿Esto es prevención primordial? Promoción, ¿no? Claro, estrategias de reducción del consumo de sal en los espacios. Un ejemplo, ¿cuál es medida de prevención primaria que se plantea en el país cuando ustedes, ha sido planteada como una medida de prevención primordial? Eso, ¿no? Pero cuando ustedes ven, dice alto en sal, eso ya no es medida de prevención primordial, eso sería una medida de prevención primaria, promoción. Y cuando yo digo alto en sal, yo digo alto para no comer, eso sería una protección. ¿Ya? Luego, aplicar leyes de promoción de la alimentación saludable, coma 5 verduras, 5 frutas, ya. Eso. O sea, la ley per se, la ley de la promoción, donde dice, ¿cómo sería una ley? Dice, se obliga de que en las universidades no se venda comida chatarra, por ejemplo, ¿no? O sea, en vez de vender papitas, los dispensadores deben ser de frutas, ¿no? Eso sería una medida de prevención primordial.
Cuando yo pongo un cartel y digo, consume frutas por lo menos una vez o 5 veces a la semana, ya eso es promoción. Cuando yo voy al dispensador, todos los días, vengo el lunes, saco mi naranjita, el martes, mi uva, etcétera, etcétera, ya eso es protección específica. Y esto también es medida de prevención primordial, movilizar al sector para reducir el uso de sal en las fuentes alimentarias, que sean las principales fuentes de ingesta. Entonces, como ven, esto sería ¿para qué? Para prevenir ¿qué cosa? Hipertensión arterial, así es. Modificación de estilos de vida, promoción de una dieta saludable, rica en frutas, verduras, gran promoción, y esto está más claro que el agua, ¿no? ¿Qué medida de prevención es? Primaria. ¿Qué nivel? Primer nivel, ¿no? Promoción. Fomento de la actividad física regular para mantener el peso, ahí afuera deberíamos poner un aviso, ¿no? Y ahí estamos haciendo promoción. Usa bicicleta, haz 30 minutos. Y luego, programas para limitar el uso del tabaco y reducción del consumo de alcohol. Esto, miren, cuando apareció el tabaco, está siendo reemplazado por el vape, ¿no? Por los vapeadores. Y ese es otro gran problema terrible. Que también lo van a ver ya usted y yo seguramente no. Pero ya hay estudios que dicen de que no produce daño pulmonar y severo, ¿no? Entonces, hemos cambiado una cosa. De repente ya por eso no vemos que la gente elimina humo, ¿no? Porque usa su vape, ¿no? Vapean. Intervenciones comunitarias, utilización de trabajadores de la salud comunitaria, ¿para qué? Para educar y comunicar sobre modificaciones de estilos de vida. Claro, esto es importante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? De que el agente comunitario es el que educa y es el que da el ejemplo, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que se modifiquen los estilos de vida. Y eso es lo que más impacto tiene cuando alguien de la comunidad desarrolla la actividad y es un ejemplo para los demás, ¿no? También el otro tema, el privado para la detección temprana de las enfermedades no transmisibles, programas de promoción de salud y adherencia al tratamiento. ¿Qué medida de prevención sería? Bueno, programas de promoción. Pero cuando se logra la adherencia al tratamiento, ¿qué medida de prevención sería? Si logro que se adhiera al tratamiento, digo, señor, sí que toma su pastillita, y toma su pastillita, ¿qué medida de prevención es esa? ¿Qué medida? Medida, prevención secundaria, pues, ¿no? Tratamiento, ¿no? Listo, intervenciones clínicas para reducir las enfermedades cardiovasculares, diabetes, las complicaciones relacionadas, aumentar la tasa de tamizaje. ¿Esto qué es tamizaje? Esto es secundaria. ¿Qué medida de prevención? Secundaria. ¿Qué nivel? Tercer nivel, ¿no? Diagnóstico precoz, tamizaje. En adultos de 40 años o más para garantizar la detección y tratamiento temprano de aquellos con hipertensión, colesterol alto, alto riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes no diagnosticada. Aumentar la cobertura de tratamiento para quienes desarrollen complicaciones relacionadas. La cobertura de tratamiento para tratar complicaciones. ¿Qué medida de prevención es? ¿Cuál? Sí. Perdón. A ver, terciaria nos dicen. Miren, dice... Aumentar la cobertura de tratamiento para quienes desarrollan complicaciones relacionadas a las enfermedades cardiovasculares. O sea, yo trato la complicación, eso es, la complicación es secuela, vamos razonando así, ¿es secuela o la complicación no es una secuela, ¿no? Entonces esto sería cuando ya la enfermedad está avanzada, ¿cierto? Entonces sería prevención secundaria, cuarto nivel, limitación del daño, ¿no? Limitación del daño. Si luego que le he limitado el daño ya queda con una secuela, entonces le hago rehabilitación. Muy bien. Listo, con eso terminamos, jóvenes. Gracias por su paciencia. No se olviden, la próxima semana tenemos la última clase. No falten. Van a haber varias cosas importantes. Es un tema trascendental porque va a ser el tema que va a permitir que ustedes puedan aprender varias cosas que les va a servir cuando entren a su hospital y el próximo año. Y
con conocimiento, tome las medidas de prevención. ¿Para qué? Para que luego no se enfermen de tuberculosis, no hagan COVID, no hagan influenza. Y la otra es para que aprendan cómo se manejan los residuos sólidos en un hospital, donde nadie le da importancia. Esto que les dictamos a ustedes, por ejemplo, nadie trata en las universidades el tema de manejo de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque creen que la basura la tiene que trabajar el basurero. Cuando los que somos responsables de que se haga una buena segregación y se evite que otras personas sufran accidentes, somos nosotros. Entonces, todas esas cosas vamos a aprender para que sepan ustedes también a dónde tienen que depositar un bajalengua luego que examinan a un paciente, un catéter que ponen a un paciente. Esas cosas van a aprender. ¿Para qué? Para que cuando vayan al hospital no les echen la culpa. Dice, ¿quién? Ah, es el alumno que ha venido. Y encima de la San Martín. ¿Quién ha sido tu profesor? Doctor Mesarina. ¿No? Listo, saquen su hojita. Una fácil. ¿Qué entiende por transición demográfica? Ya está, fácil. Con sus palabras, ¿sabes? ¿Qué entiende por transición demográfica? ¿Qué es transición demográfica?